Buenos días, hoy es miércoles 2 de marzo del 2022, bienvenidos a Contacto Directo. El proyecto de ley de atracción de inversiones que busca generar empleos, ¿cuáles son los pilares de la propuesta para cumplir con una oferta de campaña tan ambiciosa como la de crear 2 millones de puestos de trabajo en 4 años de gobierno? En breve, Patricio Donoso, ministro del Trabajo. También desde la otra orilla, las observaciones al proyecto de ley de inversiones y a las propuestas de reformas al régimen laboral que se plantean desde el Ejecutivo. Más adelante con Juan Vareles, vicepresidente de la CEDOCUT, la Confederación de Organizaciones Clasistas de Trabajadores. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno hace números, tiene que cumplir con una oferta de 2 millones de puestos de trabajo en 4 años de gobierno. Hace unas semanas hablaba de 350.000 plazas creadas, pero el último informe del INEC le bajó 100.000. Se ha dicho que la reforma laboral será el mecanismo idóneo para incentivar la contratación, pero antes de eso se presenta el proyecto de ley para atracción de inversiones que se asegura va a ser el percutor de la generación de trabajo en el país. Pero no es tan fácil. Una decena de leyes se han aprobado en el Ecuador para generar alianzas público-privadas, para atraer inversiones, y no ha pasado mayor cosa. Entonces, y para aclararnos cuál es el truco de este proyecto, donde está la garantía de que esta vez sí va a funcionar, nos acompaña el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ministro, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Lenin. Antes de contestar su inquietud periodística, permítame enviar un saludo emocionado a los ecuatorianos que están en Ucrania, en Polonia y en Europa. Y una felicitación al canciller Juan Carlos Holguín y al presidente Guillermo Lasso por los esfuerzos como gobierno y como país para traerlos al Ecuador con seguridad. Ministro, y por supuesto repeler la guerra en la que estamos viviendo. Ministro, no es la primera vez que se enanca un proyecto de ley al discurso de la generación de empleo y la atracción de inversiones. Y las experiencias del pasado con distintos cuerpos legales que de manera entusiasta fueron aprobados y aplaudidos incluso por el sector privado, no generaron sino acciones tan puntuales que casi podría pensarse que fueron leyes con dedicatoria. En esta ocasión, con 3 aristas de alianzas público-privadas, sistemas de valores y zonas francas, se espera romper con ese pasado de expectativas truncas. Y para saber si algo tiene o no resultado es necesario medirlo. Y para poder medirlo se necesita tener claro el objetivo. Entonces, ministro, ¿de cuántos empleos estamos hablando cuando se habla de la ley de inversiones? No es la primera vez que se presenta una ley de alianzas público-privadas, pero es la primera vez que se lo hace dentro de un marco de acción gobernativa que alienta precisamente aquello de lo cual estamos hablando. Hemos crecido al 4.1% en el 2021, mayor a lo que se suponía creceríamos. Se eliminaron a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos y se están reactivando económicamente. Se eliminaron o bajaron 667 partidas arancelarias para que las cosas cuesten menos y alentar la inversión. Ojo con la palabra inversión, voy a ello. Se subió el salario básico unificado a $425, se iniciaron ya con 8.000 operaciones de crédito al 1% a 30 años plazo. Dije que la palabra empleo es importante y la palabra inversión también. Es que hay una ecuación, Lenin. Esa ecuación dice, a mayor inversión, mayor emprendimiento y empresas, mayor generación de empleo. Y solo se puede generar esa inversión con seguridad jurídica, con un gobierno, como lo hizo en noviembre el presidente Lasso y el ministro Julio José Prado,
El capital igual va a donde lo van a tratar bien. Y este proyecto de zonas francas y de simplificación de trámites de 20 a 14 pasos implican 4 cosas que las digo en 30 segundos. Primero, eliminación del impuesto a la renta o exoneración del impuesto a la renta por 10 años. Y a partir del 11º año, del 11º año, baja del 10% del impuesto a la renta. 0% de impuesto a salida de divisas, 0% de impuesto al valor agregado y, por supuesto, facilidad para aquellos que ven al Ecuador y lo están viendo ya como un país atractivo, un país de inversiones, un país creíble, un país en el cual, por ejemplo, para alentar el sector de la construcción, que es ampliamente generadora de empleo, se podrán hacer compraventas y escrituras públicas en línea, ministro, facilitando la acción de la gente. Ministro, ¿Qué perseguimos con estas? Incentivos de tipo tributario. ¿Perdón? Ya se han planteado en el pasado y el resultado no ha sido precisamente el más alentador. Por eso le pregunto, para saber si este proyecto da resultado en caso de ser aprobado en el futuro, debemos saber, pues, cuál era el objetivo que el gobierno se había planteado. Entonces, a nivel de empleo, ustedes dicen, ok, si se aprueba este proyecto, en 1 año, en 2 años, se debe generar tal nivel de inversión y por esta razón tiene que redundar en tantos empleos generados. Esas cifras, ministro. Arranca hoy en la mañana, la Comisión de Desarrollo Económico empieza el tratamiento y la sociabilización de este proyecto. ¿Cuáles son los 2 objetivos centrales? 1, tenemos un portafolio dicho por el presidente Guillermo Lasso de $30.000 millones en 4 años. Segundo, vamos a suscribir acuerdos comerciales como por ejemplo ser parte de la Alianza del Pacífico, que significa la apertura a un mercado enorme. Lo que el presidente Lasso suele decir, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Estamos negociando acuerdos comerciales con México, Canadá, Corea del Sur, China, en fin, eso por un lado. Y por otro lado, le doy las cifras. El gobierno intenta generar 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno, pero para generarlo no solamente se necesita un marco legal adecuado, que lo vamos a tener, Dios mediante, sino inversiones. Repito la ecuación. A más de inversión, más emprendimientos, más empresas y más generación de empleo, eliminando el riesgo, manteniendo sistemas de concesiones, contratos de participación, delegaciones. ¿Para qué? Para vialidad, para hospitales, para carreteras, para escuelas, en fin, para todo lo que el Ecuador necesita, más allá de que no tiene la liquidez económica, pero este sistema de alianzas público-privadas, ministro, implica que el Estado mantiene la propiedad, pero disminuye el riesgo en aquella inversión. Pero todo dependerá entonces del sector privado, porque si los proyectos de inversión en transporte, vialidad, puertos, aeropuertos, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, vivienda, deportes y cultura, si los proyectos en todos estos sectores deben ser obligatoriamente, como consta en el proyecto, delegados al mecanismo de alianzas público-privadas, entonces también depende, pues, de qué tan ágil sea el gobierno y de qué tan conveniente sea para esos capitales privados el construir un hospital o una escuela. ¿Dónde estará el retorno? Un axioma muy claro, Lenin. El empleo lo genera el sector privado. Casi el 90% de la inversión privada hace que se genere ese empleo. El sector público debe generar el ambiente expedito e idóneo para que se dé la inversión. Seguridad jurídica, una ley o leyes que impliquen, precisamente como esta, la ley de inversiones, que implique generación de empleo. Por tanto, en resumen, el sector privado genera empleo, el sector público genera el espacio idóneo para que el sector privado pueda trabajar, pero lo hace si es que hay seguridad jurídica. Hace pocos segundos le decía que el capital, o sea, la inversión, es como el turista, va a donde lo tratan bien, donde tiene seguridad jurídica, ministro, donde pueda generar empleo. Carretera, y en esas zonas francas. En una carretera un inversionista recupera la inversión a través de una concesión y los peajes. Sí. En una escuela, ¿cómo? No, simplemente se le entrega esa inversión
que se hace en forma multiplicada en estos 4 años con seguridad jurídica, hace que se construyan, por supuesto, escuelas. ¿Por qué no? El sector privado también puede participar en la construcción de escuelas y en la construcción de hospitales y en la construcción vía concesión, vía delegación, como lo dice la Constitución, de carreteras. Por lo tanto, no podemos cerrarnos. Tenemos que tener una óptica de que el Ecuador tiene futuro, un futuro promisorio, pero solo lo tendrá bajo esquemas de apertura a la inversión extranjera y, por supuesto, esa es la línea estratégica del presidente Guillermo Lasso a través del Ministerio de la Producción, a través del Ministerio del Trabajo, a través del Ministerio de Vivienda. Es decir, facilitar la vida de la gente para que se genere más reactivación económica. Ministro. Y debo mencionar algo con apertura absoluta. El médico del presidente de los Estados Unidos manifestó hace pocos días la felicitación al Ecuador por el proceso de vacunación. ¿Por qué lo digo? Somos un ejemplo de vacunación. Porque eso ha implicado reactivación económica, el perder el temor a morir después de estos 9 meses de gobierno a través de un exitoso proceso de vacunación que ha reactivado la economía y que está haciendo que ya se tengan 2.200 millones de dólares en contratos de inversión, mi estimado Lenin, que ya se tengan a 1.700.000 ecuatorianos que salieron de la central de riesgos por obra y acción del presidente Lasso en la reactivación económica, el que vuelvan a ser productivos, en otras palabras, seguridad jurídica para generar inversión, tanto nacional como extranjera, y generar el empleo productivo. Hablemos de seguridad jurídica. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace números y señala que para terminar con el desempleo en el país se requiere de una inversión más o menos de 30.000 millones de dólares, tomando en cuenta el costo que representa el contratar a una persona aquí en el país. Costos que, se señala, son elevados en comparación a otros países de la región. Pero resulta que en el Ecuador, y usted lo sabe, el año pasado no llegamos ni a 1.000 millones de inversión extranjera directa. Y el problema es de confianza. Y no se confía en quien cambia las reglas a mitad de camino, en quien pone impuestos por una sola vez, en quien le sube los impuestos a las empresas y a la gente después de haber dicho en campaña que no lo haría, en quien elimina con el proyecto de reforma tributaria, que ya es ley, los beneficios e incentivos tributarios que antes con otras leyes se habían dispuesto. ¿Cómo convencer entonces, ministro, a los grandes capitales de que eso ya pasó y de que no va a volver a ocurrir? Estimado Lenin, el Ecuador tuvo un crecimiento del 4.1% en el 2021, mayor de lo que se supondría. Unos dicen 3.5%, otros 4.1%, pero evidentemente hay un aumento en el crecimiento económico del país. Esa es una realidad que es observada en este mundo tan pequeño ahora por los inversionistas. Es observado por todos aquellos que le ven al Ecuador como un país promisorio, un país de oportunidades. Evidentemente se habla de, y usted lo acaba de decir, de 30.000 millones de dólares como portafolio de inversión. Repito, ya tenemos contratos por 2.200 millones de dólares de inversión extranjera directa, y con la apertura de zonas francas tendremos, por supuesto, esa posibilidad de generar fuentes de trabajo y empleo en el Ecuador y ser un centro de exportación de los productos que en aquellas zonas francas, en aquellas zonas especiales de economía, se puedan generar. Por lo tanto, toda esta estrategia conjuga con la acción transversal, por supuesto, de todos los ministerios. Es evidente que el Ecuador tiene futuro, tiene seguridad jurídica, hemos hecho las cosas de forma tal que se confíe en el país. Repito, el proceso de vacunación, el tema ecológico que el Ecuador ha tratado brillantemente y ha sido motivo de felicitación a nivel de todo el planeta. Por lo tanto, las alianzas público-privadas, esta vez, Lenin, sí son reales. Alianzas público-privadas que significan reducción de procesos o del número de procesos en la tramitación o simplificación de trámites. Por lo tanto, vamos en el camino apropiado, en el camino que ha delineado el presidente Lasso y del cual estamos todos muy conformes. Sigue pendiente la reforma laboral, la tercera pata de esta mesa, y sobre ella se han dicho muchas cosas, demasiadas quizás. La última es que va a ser socializada ampliamente previo a su remisión a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo comienzan con eso? Cuando el presidente Lasso nos dé bandera de salida. Estamos en este momento en la tramitación de la ley de inversiones que, conjugando con la generación de empleo, motivará a que no veo
a alguien que pueda oponerse a un proyecto que pretende generar 2 millones de empleos en 4 años de gobierno, que propone atender a los casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo fijo y un empleo estable, que están o desempleados o subempleados o viven en la más clamorosa informalidad. Y si no, vea usted tantos millones de ecuatorianos que si no tienen la chamba o el cachuelo, como dicen ustedes los costeños, en ese día o mal comen o no comen. Tenemos que ser proactivos. Esa ley irá, por supuesto, al tratamiento que el presidente Lasso lo fije oportunamente. Y adelántenos, ministro, ¿cuáles son los principales cambios que el gobierno plantea incorporar con este proyecto? Sobre todo, aclárenos algo, porque ha circulado, y usted lo conoce, se ha dicho que con este proyecto de ley habrá trabajadores en el Ecuador que ganen menos de $425 mensuales. Absolutamente falso. El proyecto de ley, que no solamente que respetará los derechos de todos los trabajadores, sino de aquellos que hoy no tienen empleo y que Dios mediante lo tendrán, manteniendo, por supuesto, el 14º sueldo, el 13º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y, sobre todo, la afiliación a la seguridad social, con la cual puede aquel ecuatoriano, más allá de su empleo digno y estable, puede acceder a un préstamo quirografario, a un préstamo hipotecario para tener su vivienda propia. Todos los derechos de los trabajadores constantes en el Código del Trabajo, que no se topa, se mantienen. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, pero también queremos defender el derecho de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Por tanto, aquellas voces un tanto apegadas al siglo pasado o antepasado no tienen cabida en un gobierno que quiere ver al frente, generando empleo, generando oportunidades, respetando los derechos de los trabajadores, respetando el derecho de los artesanos a crecer. En el proyecto de ley se establece, y con esto termino, Lenin, con su venia, no solamente que puedan tener 20 operarios en su artesanía, sino que puedan tener hasta 50 operarios, precisamente para generar empleo, y que las mujeres y madres de familia puedan tener la oportunidad de una licencia de maternidad y de lactancia mucho más generosa con la madre ecuatoriana, atendiendo la necesidad de los jóvenes de tener empleo, la necesidad de las mujeres, que son quienes más han padecido esta pandemia, que Dios mediante la vamos superando. En otros asuntos, ministro, hoy se reúne el presidente de la República con representantes del Frente Unitario de Trabajadores, organización que antes del feriado estaba pidiendo su salida del cargo como ministro. ¿Cuáles son los temas que van a tratar y por qué los han dejado para el final? Tengo entendido que es uno de los pocos sindicatos con los que el régimen no se ha reunido. Error. Yo me he reunido. Okay. Y muchos funcionarios, los viceministros, yo personalmente me he reunido con el señor Villavicencio, con el señor Tatamuez, con el señor Ángel Sánchez. Viceministros del Ministerio de Trabajo se han reunido en múltiples ocasiones, por lo menos 10 y no más, con los dignatarios del FUT. Y por supuesto hemos atendido sus peticiones, hemos acortado los tiempos de la afiliación o legalización de afiliaciones. Hemos actuado con todos los dirigentes sindicales con absoluta oportunidad. Lo que pasa es que hay momentos en que se tienen discursos de orden político que por supuesto hay que escucharlos, responderlos y por supuesto el diálogo del gobierno, que lo preside Guillermo Lasso, como línea y norte de nuestra defensa al trabajador ecuatoriano. Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos hoy, Patricio, aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. A usted. Muy buenos días. Y cuando